Tema dólar, estimados amigos. Juro que estoy cada vez más sorprendido de algunos de los análisis que se están publicando en nuestro país sobre el tema dólar. Y el tema dólar esta vez no tiene nada que ver con nosotros. Esto no se trata de una restricción de la oferta de guaraníes. Se trata de un aumento inconmensurable de la oferta de dólares. No en Paraguay, sino en Estados Unidos. Les voy a dar dos datos y paso a otro tema. Es solamente para señalarlo. Dato número 1. Ayer volvieron a bajar las tasas de interés de la Reserva Federal Norteamericana. Esto significa que el costo del dólar es más barato. Pero ese no es el dato principal. El dato principal, estimados amigos, es que en los últimos 2 años, y escuchen bien esto, porque además refuerza lo que todo el mundo ya sabía, lo que todo el mundo, los economistas serios ya saben, ¿no? Desde hace 7.000 años. En los 2 últimos años se emitió el 30% del total de dólares circulando en el planeta Tierra. Esto significa, estimado amigo, que el señor Joe Biden y sus cómplices imprimieron dólares como nunca antes se había hecho. Nunca antes se había hecho. Y a mayor oferta, menor precio. Esto es en todas las mercancías, incluido el dinero. En consecuencia, no hay absolutamente nada que podamos hacer nosotros, salvo imprimir guaraníes más rápido. Y espero que nadie en el Banco Central tenga esa idea perversa y digna de ladrones. Pero el dólar se está cayendo por esto, estimado amigo. Así de simple. La segunda cosa, Iván, si tenés lo de última hora, te voy a agradecer muchísimo. Quiero explicar una pequeña cuestión brevísima, doméstica, pero no tan doméstica tampoco. Esta tarde nosotros le invitamos al doctor José Altamirano, porque el doctor José Altamirano, ex ministro de la Corte Suprema, hizo una declaración que recoge el diario Última Hora. Acá está. Para ex ministro de la Corte es normal la reunión con Peña, aunque notó una falencia. Y le llamamos al doctor Altamirano porque su posición a mí me parece razonable, en el sentido de que él explicó que esto es habitual desde que el tiempo que él era ministro, y criticó sí la falta de publicidad. Pero dijo que la reunión es normal, que no tiene nada extraordinario. Entonces queríamos conversar con él sobre el tema, pero rechazó la invitación, alegando que yo siempre lo puteo. Y entonces tengo que aprovechar la ocasión porque creo que desperdició una oportunidad y a nosotros también nos dejó sin la oportunidad de hablarlo. Señalando 2 cositas que siempre digo, pero que creo que vale recordar, amigas, amigos. Sí, yo puteo, pero yo no puteo en términos personales, amigas, amigos. Es decir, yo cuando hago mis puteadas, hago puteadas sobre posiciones políticas. Yo no le conozco socialmente al doctor Altamirano. No tengo ningún interés, ni para bien ni para mal, con él. Ninguno. Cero. El interés que yo tengo para hablar con él o con cualquiera es un interés político. Porque de eso se trata este programa. Y el punto no es contestarme a mí. A mí me pueden hacer lo que quieran. Pero el punto es explicar esto nomás. Entre paréntesis, doctor Altamirano, yo estoy de acuerdo con esto.
Pero bueno, nadie está poniendo ningún revólver en la cabeza del doctor Altamirano ni de nadie para hablar. La aclaración que estoy haciendo es simplemente porque creo que se usa el excusómetro para evadir cuestionamientos. El excusómetro no, él siempre habla mal de mí. Le voy a dar un ejemplo y me callo. Yo estoy en una posición muy crítica con la iglesia, estimadas amigas y amigos, como todo el mundo sabe, los que me ven y los que me siguen. Sin embargo, los obispos me atienden, lo cual yo agradezco profundamente. Y bien por ellos y bien por todos los que pueden disfrutar de una conversación debatida entre dos puntos de vista distintos. Porque creo que los obispos entienden que mi crítica no es personal. Yo no hago críticas personales, yo no le critico personalmente a Pierre Juvenville. En Cacupé me bajé a hablar con él y le invité al programa sin ningún problema. Con Ricardo Valenzuela, con el Mundo Valenzuela, bueno, ustedes ya saben. Entonces, José Altamirano querido, ¿qué es lo que vos no querés debatir conmigo? El artículo 261 de la Constitución, pero si yo no te iba a preguntar nada de eso, mi hijo. Pero bueno, ya, listo. ¿Está ya el viceministro? Bueno, se sancionó la ley de reforma del transporte público. Habemos algunos que vemos esto con total escepticismo, estimado amigo. Y lo hemos hablado aquí con Emiliano mismo, muchas veces. También con Claudia Centurión, muchas veces. Y con otros actores del sistema. Así que, ¿está Emiliano? Hola Emiliano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches también a tu audiencia, buenas noches a todos. Bueno, ya tenés tu ley. Ahora, ¿qué falta para promulgar? Bueno, el Ejecutivo va a promulgar la ley, pero la ley ya está sancionada. Es una ley de mucha importancia, realmente de mucho impacto su implementación, y ahora nos toca llevar adelante esa implementación, Enrique. Bueno, Emiliano, yo voy a tratar de no repetir todas las entrevistas que ya tuvimos hoy yo sobre este tema, así que te voy a pedir a vos una brevísima síntesis, que me puedas decir 2 o 3 puntos en los cuales, según el gobierno, esta ley cambia la situación actual. Y después, obviamente, yo te voy a plantear mi punto de vista. ¿Cómo no, Enrique? Primero que nada, hay que poner en perspectiva de la ley que la reforma tiene varias patas, Enrique. La parte normativa es una de las patas de la reforma, la otra es la parte vial y la otra también es la parte de los buses más visibles. Esta pata normativa, que es la reforma, es una puerta jurídica, es un marco jurídico nuevo que nos da posibilidad de hacer cambios estructurales y de amplio alcance, centrado en la calidad de vida del ciudadano cuando usa el transporte público de pasajeros. Ese es el foco de la reforma, y en particular el transporte metropolitano de pasajeros. Ahora, ¿cómo lo logramos esto con esta ley? ¿Cómo esta ley nos va a ayudar a hacer esto? Y ahí están los elementos de la ley, Enrique. Y quiero citarte un elemento. Esta ley promueve un proceso de licitación amplio, que eso significa una mejora actual de todos los itinerarios del sistema. Con esta ley podemos licitar, no olvidemos una cosa, hoy tenemos contratos que son renovados automáticamente. Es como si fuera que ya no podemos disponer de los itinerarios, porque ahí hay empresas que tienen renovaciones automáticas. Con esta ley vamos a licitar de vuelta los itinerarios y vamos a hacerlo de un modo en particular que favorezca el tránsito más rápido y que sea de alguna manera más dinámico para los itinerarios que necesitan los usuarios. Vamos a licitar de nuevo. Sin esta ley yo no puedo licitar itinerarios donde había impresa. Esta ley me da esa oportunidad y ese es el arranque de la reforma.
nuevos itinerarios. Y ahí tenemos los corredores con los alimentadores, un itinerario donde vamos a tener buses nuevos. ¿Y cómo? ¿Por qué digo que vamos a tener buses nuevos? Porque ahí incorporamos otro elemento que es la modalidad a la cual vamos a llamar a las distintas empresas a participar de estos corredores, que son licitaciones por contratos separados. Eso significa que van a haber proveedores de flota. Esto es algo importante en la ley. Se va a licitar flota y se va a licitar operador. Eso no ocurre hoy día. Todo está de alguna manera concentrado en un operador, la provisión de flota. Eso vamos a separar. ¿Por qué es importante la separación? Y esto nos permite la ley hacerlo. Porque cuando separamos la provisión de flota hacemos algo muy importante, Enrique, y esto no es menor. Promovemos la inversión privada disminuyendo los riesgos de la provisión de flota, porque esto ya va a ser un contrato separado de la operación. Por lo tanto, todos los problemas de la operación están en el ámbito de la operación. Vamos a licitar un operador y la provisión de flota va a tener un pago de alguna manera como un alquiler mensual de los buses. Por lo tanto, promueve la participación del financiamiento y de inversionistas en flota. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos que comprar flota nueva para la gente. ¿Y por qué la flota nueva es importante? No solamente porque es linda y tiene confort, es seguridad, Enrique, también. La flota se incendia, para en todos los lugares, para de noche la gente tiene que bajarse. Entonces hay muchos elementos concatenados en la ley que nos posibilita barajar de nuevo el escenario de itinerario. Eso es muy relevante. Generar itinerarios robustos y dinámicos, posibilitar inversión en flota nueva y ya no en flota de 10 años de uso, y otros elementos. Y también la ley nos ayuda, Enrique, a muchas mejoras desde el punto de vista tecnológico. Implementa el proceso de la participación también de la sociedad en temas tan importantes como el tema de la tarifa. La ley también que hace, ordena también la manera en que se maneja el dinero del sistema. La Agencia Financiera de Desarrollo, Banco Público de Segundo Piso, Grado de Inversión en Paraguay, va a manejar el dinero del sistema. Esto da mucho más transparencia y eso también apoya al mejor funcionamiento de los dineros que van al sistema, los subsidios, el pago de los pasajes, y esa trazabilidad también ayuda a la bancabilidad de las inversiones en el sector. Así que solamente por citarte elementos muy estructurales de la ley tiene 122 artículos, y hay algo también importante que también se estudió. También la ley posibilita la creación de nuevas áreas metropolitanas. Eso significa que se pueden crear nuevas áreas metropolitanas. Eso es importante, pero evidentemente eso requerirá los estudios pertinentes que la misma ley no convoca, Enrique. Solo por decirte, y todo eso no podemos hacer con el marco actual del año 2000, porque eso no permite, en este marco y sus modificaciones, no se permite licitar de vuelta, no se permite de alguna manera licitar por separado. Entonces estamos de alguna manera entrampados en una estructura financiera que no nos permite hacer reforma. Eso es uno de los elementos claves de la ley, Enrique, por citarse los primeros que podemos hablar más, pero me quedo hasta allí. Correcto. Yo anoté estos puntos porque quiero abordarlos uno por uno, si me permitís, ahí, Emiliano. Con las observaciones, ¿verdad? Yo no te digo... o sea, ¿por qué después o sea, creo que con el desarrollo de la conversación va a poder quedar claro, espero, porque creo que acá no sé si va a cambiar algo. Cuando vos decís licitaciones nuevas y no más contratos renovados en forma automática, sin embargo, y no quiero ser cínico, Emiliano, sin embargo, empresas que habían tenido esos contratos y que habían prestado un pésimo servicio, incluso a costa de impunidad jurídica, van a poder presentarse de vuelta a la licitación, ¿es correcto? Bueno, ahí es correcto que todo quien quiera presentarse puede presentarse. Pero es importante dar el alcance de esto, Rico, si no pareciera que eso es lo que uno quiere hacer. La ley y las licitaciones van a permitir que se presenten todo aquello que quieran presentarse, toda vez, Enrique, y esto es importantísimo, toda vez que se cumplan los criterios de licitación que van a ser de alguna manera distintos a los procesos y está en consonancia con un proceso de control de calidad, de variables de desempeño.
hay muchos más elementos que van a estar en los pliegos, que son los condicionantes para que aquel que quiera participar va a tener que adecuarse al nuevo sistema. Nuevos buses, variables de desempeño y otros elementos más. Las reglas de juego cambiaron, no vamos a licitar las mismas reglas de juego. Y eso es importante. Yo siempre doy el ejemplo de la selección. La selección venía mal, yo no soy experto en fútbol, pero venía mal y vino nuestro director que nos llevó al Mundial. ¿Qué cambió? El director técnico cambió. Quizás es la forma, y los mismos jugadores están ahí, casi los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cambió las reglas de juego, quizás sus reglas, su forma de trabajar. Lo que vamos a cambiar es la regla de juego. Y el que quiera participar se va a tener que adecuar a las reglas de juego. Y estas reglas de juego, de alguna manera, son el elemento crucial para esta nueva conducta. Y no es una regla de juego que la inventamos. Son reglas de juego que funcionan dentro de otras latitudes. Estuvimos hablando con gente de Uruguay, de Colombia, de Chile. Hablamos también con gente de Europa, de Brasil, y esta regla de juego con organismos también internacionales, con sus expertos que vienen acá, gente que trabajó en el sistema. Hemos recorrido mucho y esta norma funciona y da la alternativa, da la posibilidad de que de una vez por todas tengamos un mejor servicio de transporte público. Esta es la estrategia que estamos llevando adelante en México. Corredores y alimentadores. La objeción que yo te había planteado varias veces sobre este tema, Emiliano, es que con este esquema que implementa la ley, se van a sacrificar recorridos de alta demanda por recorridos de escasa demanda. Y vos incluso creo que llegaste a admitirme que efectivamente esto se va a hacer con un criterio de... Voy a usar la palabra no en sentido partidista, sino en sentido amplio, con un criterio político. Voy a ejemplificar lo que estoy tratando de decir. Se va a sacrificar la cantidad de prestadores para Oliva, la calle Oliva, porque los prestadores van a estar obligados a poner el servicio en la calle Vargas. Ahora, en la calle Oliva vos tenés una altísima demanda porque, digamos, es el alimentador del centro, por llamarlo de alguna manera, del centro histórico, pero en la calle Vargas solamente vive Enrique. Y sin embargo vos vas a poner ahí, con el criterio que es un alimentador, un porcentaje de la flota de buses en menoscabo del circuito que tiene alta demanda. ¿Estoy diciendo disparate o cómo viene la mano? Está expresando una idea de alta demanda, subsidia, baja demanda. Lo que está diciendo está bien, pero yo quiero precisar el alcance. Siempre es importante el alcance del ejemplo, Enrique, y tenemos que tener la perspectiva de dónde estamos parados. Nosotros estamos parados frente no a un negocio privado, Enrique, esto hay que tenerlo claro, frente a una política pública que es una obligación del Estado porque es un derecho del ciudadano de la movilidad. En esa perspectiva, nuestro desafío es que todos se movilicen. Sin duda tenemos nosotros restricciones presupuestarias, sin duda también tenemos restricciones también estructurales desde el punto de vista de las calles, pero todas estas cosas hay que tratar de combinar para que de tal manera allí donde haya corredores con alta demanda, vayan los buses, sin duda. Pero también hay corredores de baja demanda, no hablo de una persona, hablo de baja demanda, quizás donde es necesario, quizás donde la rentabilidad baje mucho más, o la rentabilidad empate, pero como es una política pública, como un derecho del ciudadano, tenemos que ir ahí. Y tenemos que buscar la combinación presupuestaria, técnica, para llegar a todos los ciudadanos. Ese es el objetivo de esta política pública del transporte público de pasajeros, Enrique. Y van a suceder cosas como esta. Eso es así, como lo decís, pero no por una persona vamos a gastar millones de dólares, no, tampoco es así eso. El tema para mí es el siguiente nomás. Cuando vos por razones de política pública destinás una parte de la renta, ¿verdad?, a recorridos que tienen poca demanda, pasan dos cosas, Emiliano, que creo que es de sentido común nomás. Primera cosa que pasa es que vos estás sacrificando la operatividad financiera del sistema. Y la segunda cosa que pasa es que al distraer del circuito de alta demanda
unidades para satisfacer al circuito de baja demanda, lo que está es forzando un hacinamiento en el circuito de alta demanda, es decir, deteriorando la calidad del servicio. Voy a tratar de ser... esto pasa en todos los países del mundo con transporte público, Emiliano, en lo que se denomina pues la hora pico. Sí. Y entonces vos podés decirme, mira, no, el transporte público de tal país es una maravilla, sí, a la hora que no se usa, pero a la hora pico vos tenés hacinamiento, es decir, mala calidad. Porque a mí nadie me va a decir que porque vos tenés un tren bala, por decirte, es bueno per se si ese tren bala se va asignado. Eso es mala calidad. ¿Y por qué pasa esta mala calidad? Y pasa porque sacrificaste la mayor demanda por la menor demanda. Ese nomás es mi punto. No, o sea, y creo que no hay que ser premio Nobel para poder ver el asunto. Pero ¿sabe cómo se trata eso, Enrique? Eso pasa con todos los negocios también. El transporte público, te doy un ejemplo. Cuando vos querés poner un restaurante, vos pones un restaurante y tratás de poner tu restaurante atendiendo que va a tener una hora pico en tu restaurante al mediodía, la gente va a comer. Vos no podés hacer el diseño de un restaurante cuando la gente no va a comer. Porque si vos tenés la hora pico y no le podés atender a todo el mundo, tenés un mal servicio. En las horas pico siempre generan esta atomización, y las horas valle, las horas, bueno, a las 9 de la mañana, mismo pasa en el transporte público, casi nadie va a comer, o poca gente ya toca el transporte público, no poca, pero menos que la hora pico. Entonces, ¿cómo se diseñan sistemas que tienen esta estructura de usuarios, ¿verdad? Mucho en un momento, poco en otro momento, y la manera en que se dimensiona esto son para las horas pico. ¿Cómo trabaja el transporte público para esto? Trabaja con lo que se llama frecuencia, Enrique. Horas picos y saca 100 buses. Hora valle, saca 50 buses. Pero vos dimensionaste el sistema para 100 buses en hora pico. Y se trabaja con frecuencia eso. Entonces hay mucha tecnología para trabajar esto, Enrique, pero esa es la estructura de este mercado, una estructura de mercado de momentos valle de usuarios y momentos pico de usuarios. Y esto pasa con la electricidad, pasa con el restaurante, cuando tenés este tipo de demanda que de horas picos y valles se estructura con la hora más grande, o si no, no estás haciendo bien tus quehaceres. Y en el servicio de transporte público, la frecuencia, la cantidad de buses en horas pico es que van a ayudar a que este hacinamiento no funcione. Y evidentemente en las horas valle, menos buses, también acorde a esa demanda de esa hora valle. Pero hay otro tema también, que quizás tenemos hoy una demanda muy baja, en general tenemos una demanda baja. Si hablamos en un contexto macro, nuestro sistema de transporte público avanza poca gente, Enrique. Es como si fuera que tenemos poca, lo que queremos es retener a la gente y subir a más gente. Por eso hay que transformar, darle calidad, darle buses nuevos, darle más frecuencia a los troncales, ir en las horas valles donde la gente necesita y darle evidentemente tecnología. Es un desafío complicado, tiene mucho conflicto, una decisión a veces va en contra de otra, pero el sistema es así y hay que mejorarlo, y bueno, es lo que estamos empujando. Tenemos algunos ejemplos ya de mejora del transporte público. Quiero contarte una primicia también, si me permitís más tarde después de tu pregunta, pero estamos ya haciendo cosas que en la reforma van a ser obligatorias y hoy estamos haciendo de manera piloto, Enrique. Bueno, vamos a hablar enseguida de eso. Haceme acordar nomás y sin Primicia, problema. quiero darte primicia, No, haceme acordar y sin problema. Pero, ¿sabes lo que pasa, Emiliano? Una vuelta más te voy a dar sobre este tema de los corredores y alimentadores. Sí. Cuando se estudia historia del transporte público, y yo te aclaro que no soy especialista ni nada, solamente aficionado, se tienen algunos eventos bastante llamativos. Por ejemplo, el transporte público quiebra siempre, en todos los lugares. No hay ninguno que haya sido organizado, salvo algunas ciudades de Estados Unidos, que no esté en quiebra. La razón es muy simple. La razón es porque
se obliga al empresario a sacrificar un porcentaje de la empresa a satisfacer poca demanda. Y además se le obliga a sacrificar la mucha demanda por la poca demanda. Es lo que estábamos hablando, no lo voy a repetir. ¿Cómo puede ver la gente que nos está escuchando esto? Estimado amigo, los ferrocarriles británicos fueron rentables desde 1846 aproximadamente, hasta que el gobierno en el año 1890 aprox empezó a definir que las empresas ferrocarrileras tenían que satisfacer recorridos de baja demanda y además a poner otras regulaciones. A partir de ese momento, el sistema británico de ferrocarriles quebró 4 veces. 4. Estatizado, privatizado, estatizado, privatizado, estatizado. No hay salida, pero la misma cosa se repite en el mismo esquema en Argentina, en Japón, en todas partes. ¿Por qué? Vuelvo a decir, perdón, yo no quiero aparecer acá como, no, esto es sentido común. Porque cuando vos obligás a alguien a trabajar a pérdida, quiebra. O sea, es tan simple como eso. Hey, estás trabajando a pérdida, pues vas a quebrar. El problema de la quiebra, mi querido Emiliano, y amigas, amigos que están escuchando, es que se convierte en subsidio para ocultarla. Es decir, se obliga a todos los paraguayos que no usan el transporte a pagar una empresa en quiebra. ¿Por qué? Porque hay una regulación ridícula. Y esto implica que nuestra calidad de vida, la de todos los que tenemos que pagar para que esto funcione, se deteriora. ¿Quién usa el transporte público? Hoy, ahora mismo, el jueves 11 de diciembre a las 20:33, entre 8 y 10% de la población del área metropolitana, la población económicamente activa del área metropolitana. Es decir, poquísima gente. Y nosotros vamos a tener que erogar nuestro ingreso, nuestra calidad de vida, para financiar a nadie. Yo no creo que sea razonable, Emiliano, lo siento mucho, o sea, te escucho. A medida que estás hablando hay muchas cosas que quiero comentarte, porque no es una respuesta, una única respuesta, son varias variables que estás abordando al mismo tiempo, y algunas tienen que ver conceptualmente, Enrique, con lo que es la política pública de transporte público, inclusive con el subsidio. Y voy a tratar de ordenar un poco la idea porque me parece relevante poner esto en perspectiva. Quizás no estemos de acuerdo, pero esta es la perspectiva que uno le da a la política pública de transporte público. Y de paso te digo, el transporte público es subsidiado en casi todo el mundo, Enrique. Es muy difícil encontrar, inteligencia artificial no va a encontrar un lugar. Pero el subsidio no solamente viene por razones, tiene también su razonamiento en lo que es la sociedad, Enrique. Y quiero contarte el por qué. Y quiero hacerte algunos cálculos muy rápido, Enrique. El subsidio tiene varias aristas. ¿Por qué subsidia una sociedad algo? ¿O por qué subsidia al consumidor? ¿O por qué subsidia a la producción? Porque cree que es necesario dar un nivel suficiente de servicio que si se deja solamente en el ámbito privado no va a ser ofrecido. Tal cual vos lo dijiste. ¿Verdad? Vamos a suponer el transporte público, vamos a hablar del transporte público y va a dar otro ejemplo, transporte público. Transporte público, si no hay subsidio, el pasaje, Enrique, va a ser 6.000 guaraníes, 5.500, 6.000 guaraníes. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a someter a la población al pago, o la gente va a pagar 6.000 guaraníes en cada viaje. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora, entonces ahí viene la política pública, ahí viene el sentido de la utilidad social. Ahora, hay sectores de la sociedad, hay muchos sectores de la sociedad, y la sociedad necesita movilizarse, Enrique, porque necesita movilizarse a escala. Cada vez necesita movilizarse más en niveles masivos. El transporte público es el primer nivel masivo de movilización. Si no tenemos transporte público, quiero que te imagines la situación. Un transporte público, 80 personas, y vamos a tener 80 motos más o 80 vehículos más. O 40 vehículos, están 2 personas en un vehículo. Ahora sacar los 1.000
¿cuántos vehículos vamos a tener más si no hay transporte público? Por lo tanto, el transporte público, cuando tenemos más vehículos, congestión. ¿Qué es congestión? Es tu tiempo, y tu tiempo vale dinero. ¿Qué es congestión, Enrique? Es el combustible que estás gastando por lo que no estás llegando. ¿Qué es congestión? Es mucho también de contaminación. ¿Qué es lo que hace el transporte público? Primero que nada, trata de eliminar todo esto y al mismo tiempo da la posibilidad de movilización a aquellos que no pueden comprar un auto o que viven muy lejos para pagar un tanque lleno para llegar a su lugar de trabajo. Tiene una función social muy importante. Al tener esta función social desde el punto de vista de la congestión, desde el punto de vista de la movilidad de gente, y un Estado tiene que precautelar la movilidad, es que se trabaja en una tarifa que sea asequible en todo el mes al bolsillo de muchos ciudadanos. Esa asequibilidad hace, y eso se llama subsidio, que la gente pueda subirse. Y que la gente pueda subirse significa que va a llegar a su lugar de trabajo, Enrique, y eso es muy importante, y va a cobrar su sueldo mínimo y no va a tener que gastar un tanque lleno cada 15 días, o no va a tener que gastar un Uber. Hay muchos elementos capturados en una política de transporte a nivel social, pero por sobre todo es el del derecho a la movilidad, que al final del día es productividad también, Enrique, y es menos congestión y es menos costo. Hay un costo social mucho más grande que ese análisis estrictamente financiero de lo que estamos hablando, y eso se llama impacto económico, impacto social. Hay un impacto mucho más grande que el impacto solamente financiero. Muchas decisiones no son solamente financieras, sino son económicas y sociales e inclusive estratégicas, Enrique. Así que hay muchos aristas en esta decisión, no solamente una arista. Sin duda el financiero es importante y sin duda nos dan muchas restricciones también. Emiliano, a ver, nos quedamos en la mitad y te juro que nos quedamos cortos y tengo que dejarte porque tengo otras notas que tengo que hacer. Pero nos quedan el tema de los buses nuevos y el uso de la flota, nos queda el tema de la Agencia Financiera de Desarrollo y las nuevas áreas metropolitanas. Así que quedo a tu disposición. Cuando vos digas. Yo solamente, mi querido Emiliano, quiero recordarle a la gente que nos está viendo un pequeño cuentito, rápido y breve. A nadie le beneficia un país en quiebra. La idea de que se pueda hacer beneficencia social quebrando el país es una idea perversa y no le beneficia a nadie, y lo que crea es generaciones y generaciones de pobres. Acá al lado está el ejemplo, Argentina, haciendo políticas de subsidio general de transporte público específicamente. Lo que lograron fue empobrecer el país hasta un grado tal que el 55% de la población antes de Javier Milei estaba debajo de la línea de pobreza. Y eso se construyó con subsidios a actividades no económicamente rentables. Entonces, creo que a esta altura del campeonato, que estamos en el año 2025, tenemos que reflexionar un poquito sobre las lecciones aprendidas. Y no, mi querido Emiliano, y no estoy diciendo por vos, sino por todos los profesores doctores que andan pontificando sobre el tema, decir, chicos, no, espera un momento, no es en el escritorio de ustedes nomás donde hay que ver el tema de la movilidad social y el beneficio social. No. Acá tenemos un país al lado nuestro que era el sexto más rico del mundo y que hace 2 años tenía 55% de pobres. Y eso gracias a políticas de subsidio, de transporte público, entre otros. Ese nomás es el cuentito que hay que tener también en cuenta, mi querido Emiliano. No, tenés toda la razón. Yo creo que el dinero del Estado hay que cuidarlo, es muy necesario para todo. El subsidio hay que mejorar, hay que hacer más eficiente la manera que damos esto. Esto no solamente crecer, sino hacer eficiente. Pero quiero decirte también, no un cuentito, pero un mensaje un poco final. Nosotros estamos convencidos de que vamos a llevar a una mejora significativa a nivel de vida de la gente con la transformación del transporte público. Estamos convencidos de eso, Enrique. Ese es nuestro objetivo. Vamos a cuidar los detalles presupuestarios porque yo vengo también de la casa de los análisis económicos con los colegas del Ministerio de Economía y Finanzas. Somos todos amigos, colegas hace mucho tiempo. Hay una incorporación, un involucramiento muy fuerte del Ministerio de Economía y Finanzas porque Paraguay también tiene un patrimonio que es su estabilidad macroeconómica. Y nosotros no vamos a hacer nada que vaya en contra de eso. Por eso también que la reforma es gradual fiscalmente también, no de una vez todo y precautelando todos estos elementos. Pero al final del día
estamos convencidos de que vamos a darle mejor calidad de vida al usuario del transporte público, Enrique. Simplemente eso, y vamos a seguir hablando. Le digo a Iván que coordine contigo de nuevo para el punto 3, 4 y 5 que nos faltó discutir hoy, porque te tengo que dejar, Emiliano. Un gran abrazo y mucha suerte. Un gustazo siempre hablar contigo. Gracias. Saludos a tu audiencia, un placer, gracias. Gracias. Emiliano Fernández, viceministro de Transporte. Avelino Amarilla, hola Avelino. Buenas noches, Alberto, Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, me dio ataque de hablar hoy contigo porque ayer dijiste una cosa que para mí hoy se está encajando con algunas cosas y me parece importante señalar estos hechos. Bueno, primero, vos, o por lo menos se publicó que vos dijiste que Cartes filtró la reunión de los ministros con el presidente. ¿Es así? ¿Es correcta la publicación? Los dichos fueron míos. Es una presunción lógica desde el punto de vista estrictamente político, conociendo el manejo de poder que lo tiene Horacio Cartes. Yo creo que es una forma de sometimiento y de conocimiento del poder público. Me parece una actitud muy lógica. Y a mí me parece lo que vos dijiste bien consistente con lo que declaró hoy Arnoldo Vince. Por eso me dio una compulsión de hablar contigo hoy. Porque resulta que Arnoldo Vince hace declara hoy que hay un video sobre la reunión y que el video es de toda la reunión, desde que empezó hasta que terminó. Lo cual es consistente con que alguien filtró la reunión, ¿verdad? Estoy tratando de construir las cosas porque la verdad que hay asuntos que no me cierran en todo este tema, ¿verdad? Mira, yo creo que acá hay que tener en cuenta la praxis política paraguaya desde sus inicios. Acá el poder hay que exhibirlo. El poder que no se exhibe y el poder que no es excesivo se considera como débil, en primer lugar. En segundo lugar, el sometimiento por parte del poderoso tiene que ser ejercido y tiene que ser notado. Eso le da poder, eso le da mando, eso le da respeto. Entonces, ante esta situación, yo creo que Horacio se fue perfeccionando de sus inicios del presidente pragmático, eficiente, de los 2 años iniciales del gobierno tecnocrático que instaló y que lo hizo muy bien. Se dio cuenta de que el Partido Colorado necesitaba de un tendotá, que es un poco la filosofía de Nicanor. Nicanor es un natalicista, Nicanor es un fascista ilustrado. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Que Nicanor, de haber sido un crítico a Horacio Cartes, hoy Nicanor es su bastión político. ¿Por qué? Santipeña es liberal, Aliana es encuentrista. Ninguno de ellos tiene el charme del poder político colorado, del tendotá colorado. Él necesita una imagen de un político colorado de fuste, tras a Nicanor. Y lo exhibe a Nicanor en su quincho. Muy bien que si Nicanor hubiese tenido el decoro y la ética política, hubiese planteado una reunión política en la Junta de Gobierno, que es el local del Partido Colorado. Pero Horacio lo recibe en su quincho. O sea, el que va junto al poder es Nicanor. Esa liturgia, esa estética del poder, Horacio lo maneja de maravillas. Él hubiese hecho lo mismo con la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasaba si él, en su calidad de presidente del Partido Colorado, pedía una reunión a la Sala Constitucional? La Sala Constitucional no le podía negar esa reunión al presidente del Partido Colorado en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el problema? Que la Sala Constitucional reciba al presidente de un partido. Si el presidente Fleita del PLR a pie, le va a recibir, ¿por qué no? Pero en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia, el que va a pedir, el que va a hablar, pide a la institución. La institución recibe en su recinto. Este recurrir a la clandestinidad es simplemente para demostrar quién tiene el poder. Es como la amante que normalmente se la tiene escondida y nunca se la lleva a la fiesta de Navidad. Esa es la figura que usó y lo usó muy bien. Y le felicito. Porque esto nos pone en claro qué cortes tenemos. Todos tuvimos la esperanza de que esta corte sea la ideal.
pero fue el fracaso más estrepitoso que hemos tenido. Ahora, Felino, espera, a dos cositas que a mí no me están cerrando, que quiero conversarlo contigo. Primero, voy a asumir plenamente tu hipótesis a los efectos de la conversación, y digo, tanto Horacio como los ministros presentes saben perfectamente que el hecho filtrado deslegitima toda medida que eventualmente puedan tomar sobre, por ejemplo, Miguel Prieto o Mario Abdo Benítez. Yo coincido con el análisis que haces de Horacio, pero asimismo, coincido totalmente, digamos, en su uso eximio del poder. Entonces, Horacio no puede decir, no, yo no sé que esto va a tener esta consecuencia, pero también los ministros sabían cuáles iban a ser las consecuencias, pues no son ningunos tontos. En consecuencia, y fíjate vos las declaraciones de los senadores, yo creo, diciendo, esto, lo que resuelvan sobre Miguel o sobre los otros, ya no tiene ninguna legitimidad. Es decir, ¿por qué Horacio se expondría, y los ministros, a perder la legitimidad que pueden tener eventualmente para tomar medidas judiciales sobre actores políticos? Estoy preguntando, porque, Felino, yo te hago una confesión que ya la hice hoy en mi transmisión. No estoy entendiendo qué carajo pasa. Sinceramente te digo, estoy perdido como Yahuancanoa allá. Así que trata de explicarme, por favor. Mira, el tema de la legitimación o no de los fallos de la Corte no tiene ninguna importancia en la política, porque la mejor manera de que nada pase, que nada cambie en realidad, es que no se haga nada. Caso Katia González. Katia González hace 2 años planteó una inconstitucionalidad que probablemente va a ser resuelta en el año 2031. Entonces, una manera de hacer justicia, una manera de no hacer justicia es no resolviendo los casos. Una interdicción. Yo creo que Prieto está usando muy bien esta hipótesis y esta posibilidad. Porque yo creo que todo es muy temprano para el caso Prieto. Aquí hay casos mucho más importantes que el caso Prieto hoy. Hoy es el caso Katia y hoy es el caso Marito. Esos son casos más importantes hoy en la urgencia judicial. Y tenemos también casos que no hacen a la política, pero sí hacen a la economía que maneja la política. Política sin dinero no existe. El amor y la política cuesta caro. Hoy tenemos fallos fundamentales que están supeditados a decisiones que benefician a grupos hegemónicos. Hay un nuevo Paraguay futuro. Hay un poscartismo. Horacio necesita arreglar su transición. Horacio necesita controlar que todo sea pacífico y de acuerdo a las normas que le convengan a él. Acá el tema, yo creo que Prieto se está jactando demasiado. Yo no veo que Prieto sea la urgencia de la Corte, bajo ningún sentido. Políticamente, la decisión de Katia González es mucho más importante que un conflicto inicial de Prieto. Prieto está en fase inicial de su proceso. Katia está en fase terminal. Ahora, una decisión de... Felino, una cosita nomás, porque ese es otro tema que me llamó la atención hoy. Porque Robert, el hermano y abogado de Katia, que yo le quiero mucho, y suele venir acá, Robert dice hoy, o dijo hoy, que va a pedir la recusación de 6 ministros. Pero, claro. pero atendé, Felino, lo que pasa. La consecuencia directa de pedir esa recusación es que el caso se va a 2031. No, el caso ya está en 2031. Yo comparto la estrategia del doctor González, porque acá hay una cuestión. La Corte Suprema de Justicia tuvo la brillante oportunidad de convertirse en una Corte republicana, de restablecer el principio de legalidad en la Cámara de Senadores. 23 senadores no pueden con 100.000 votos. Eso de ninguna manera es legal. Es más, sin causa.
Si la descubrían a la senadora Katia González robando un auto en flagrancia, pero échenla por ladrona. Pero no fue así el caso. Así mismo. Es más, las supuestas causales fueron desvinculadas en un proceso. Así mismo. Ergo, no hay causal. Así mismo. El caso Katia González es emblemático. La Corte no tuvo el coraje. La Corte no tuvo el coraje de restablecer el orden democrático. No tuvo el coraje. Eso desacredita totalmente a la Corte. Si hoy que yo también firmé el pedido de que la Corte no atienda el caso Carlos Arregui y otros, porque nunca lo confié, ahora menos. Eso va a ir a las cámaras de apelaciones. La Corte se va a integrar para el caso Katia o para el caso Carlos Arregui y otros con miembros de la Cámara de Apelación, que yo ni sé quiénes son. Pero ¿qué pasa si de esa nueva integración surgen los fallos que restablecen el orden democrático y tenemos nuevos tribunos que restablecen la democracia en Paraguay? Porque este tapón de 6 ya se puso la camiseta, ya tuvo su momento de prueba, ya tuvieron... Felino, pero hay una cosita nomás, nos queda un minuto, vos vas a cerrar, yo no voy a cerrar, pero déjame hacerte esta pregunta. Y yo, exacto, totalmente de acuerdo. Lo que yo no entiendo es, que ellos no sabían. Esa es la parte que a mí no me cierra. Que son bobos, Pico. No, perdón, yo no. No. Yo bajo ningún sentido puedo opinar eso de un Alberto Martínez Simón, de un Eugenio, de... Benítez Riera. Benítez Riera fuma bajo el agua. ¿Cuántos gobiernos ya fumó bajo el agua Benítez Riera? Por favor. No, estamos hablando. César Diesel, callejero como yo, de la misma, casi de la misma promoción. Nos conocemos todos en el barrio. No, bajo ningún sentido. Pero el problema que ocurrió con ellos, ¿cuál es? Les comió el personaje. Ellos fueron comidos por el personaje. Ellos ya se ven en los mármoles de la historia. Pero ¿con quién se van a comparar? ¿Con Fretes? ¿Con Bajac se van a comparar? ¿O se van a comparar con Bacielo? ¿O con Enrique Sosa? ¿Con quién se van a comparar? La opinión pública, ¿con quién los van a ubicar? ¿Vos recordás cuando Nicanor pulverizó la Corte? Me acuerdo. Correcto. Nicanor le fusiló a su compueblano, amigo y correligionario Bonifacio Ríos. No tuvo ningún escrúpulo para ejercer su poder en Tendota. Esa Corte tomaba decisiones. Esta Corte se entregó gratis. Porque ni siquiera van a tener algunos 10 años. ¿O vos creés que en el próximo periodo, el que empieza en el 28, con nuevas figuras en la política y nuevas cantidades o mayoría o como quiera llamarse, esto se va a sostener? Cuando te dan la oportunidad de ser el primer gobierno del futuro y vos preferís ser el último gobierno del pasado, en tus manos está la responsabilidad de tu fracaso, pero lo sufrimos todos. Felino, se nos fue el tiempo, como ves, 2 minutos, así que te amo, gracias, un abrazo y nos quedamos cortos en la reflexión. No puedo más. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, nos fuimos. Ya, chao.